por aumento de pérdidas o disminución de la ingesta. La causa más frecuente en pediatría es los gastroenteritis y los vómitos, principalmente en niños menores de 18 meses, es la causa más frecuente de deshidratación hasta el 90% de los bebés. ¿Por qué en los niños pequeños es más fácil que se deshidraten que en los más grandes? Porque el porcentaje de agua corporal por kilogramo de peso es mayor. Como ya estuvimos diciendo en la anterior clase, nosotros tenemos un 60% de agua en el cuerpo. Los niños recién nacidos se necesitan del 75% y eso va disminuyendo con el paso del tiempo. Y también principalmente porque esta agua se encuentra principalmente en el líquido extracelular. ¿Ya? Ahí también los niños tienen una característica que tienen mayor recambio de agua y de electrolitos, eliminan más agua que lo que hacemos nosotros, tanto por sudor o transpiración, porque tienen más porcentaje de superficie corporal, como por el hecho de que tienen una inmadurez renal, lo que les permite o les impide concentrar la orina de la misma manera que lo hacemos nosotros. No pueden concentrarla bien, necesitan eliminar orinas más diluidas, entonces eliminan más líquido. La deshidratación podemos dividirla o clasificarla de dos maneras. De acuerdo a la pérdida de peso, que puede ser leve, cuando tenemos una disminución, una pérdida de peso menos del 5%, moderada cuando es del 5 al 10% y grave cuando es arriba del 10%. Ahora también la deshidratación la podemos clasificar de acuerdo al balance de agua y solutos, es decir, qué tan concentrado está nuestro medio interno. Hablamos de hipotónica cuando nuestra cantidad de sodio es debajo de 130, isotónica cuando el sodio está entre 130 y 150, e hipertónica cuando tenemos un sodio a nivel plasmático arriba de 150. Ahora aquí es una pregunta. La concentración de sodio normal en plasma, ¿cuánto es? ¿De 135 a 145? Entonces, ¿algunas tiene alguna idea de que por qué puse 130 a 150? ¿Estoy bien o estoy mal? Solo sé que está bien. Ya. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de clínica, o sea, de manifestaciones clínicas en los niños, realmente ellos no llegan a tener manifestaciones clínicas hasta que el sodio no baja de 130, lo que significa que ya necesitamos hacer algún tipo de corrección, o hasta que no sube de 150. ¿Qué significa? Lo mismo. Cuando el niño empieza a presentar alguna manifestación de hipo o hipernatremia, recién le hacemos la corrección. En este rango, normalmente los niños deshidratados están asintomáticos en cuanto a la osmolaridad plasmática, no necesitan corrección porque la corrección se hace de manera natural. Ellos solitos concentran la orina o la disminuyen dependiendo de lo que necesiten. Entonces, esta clasificación es más que nada por clínica. Ya. ¿Cuál es la más común de todas? Es la isotónica en un 65%, le sigue la hipertónica en un 25% y la hipotónica en un 10%. Vamos a ver qué pasa. Hablando de la hipertónica, decimos que hay un predominio de pérdida de ¿qué? Agua. Perdemos más agua, por lo tanto, cuando se queda el sodio, aumenta la concentración. Como dijimos, el sodio plasmático está arriba de 150 y por lo tanto la osmolaridad sube arriba de 310. Aquí el compartimento más afectado es el intracelular. ¿Por qué? ¿Por qué es el intracelular? Hagamos que eso significa mucho sodio, por eso está grande. Y aquí hay poquito. ¿Qué pasa aquí? Estuvimos hablando en la anterior clase. Va a salir el agua. Entonces, si sale el agua, ¿cuál es el compartimento más afectado? ¿El extracelular o el intracelular?
intra, porque el extra se mantiene casi normal y el intracelular se deshidrata, ¿verdad? Ahora, en la deshidratación isotónica perdemos igual cantidad de sodio, bueno, de agua que de sodio. Como dijimos, el sodio plasmático se encuentra entre 130 y 150, la osmolaridad se mantiene normal entre 280 y 310, y el compartimento más afectado es el extracelular. ¿Por qué? Que de ahí de donde sale el agua y el sodio, simplemente porque sale de ahí. Como hay misma concentración de sodio y agua, no hay un intercambio de agua entre los dos compartimentos y simplemente este disminuye de tamaño, nada más. Más poquito, misma concentración, no hay movimiento de agua, es el que más se afecta, porque es de donde sale cuando tenemos diarrea. Hipotónica, perdemos más sodio, se queda el agua en el cuerpo, por lo tanto se diluye el sodio, llega a estar abajo de 130, la osmolaridad está debajo de 280 y el extracelular es el compartimento más afectado. Aquí otra vez hay movimiento de agua. Tenemos poco sodio extracelular, tenemos mucho soluto intracelular. ¿Qué pasa con el agua? Entra, ¿verdad? Entonces, como entra el agua, la cantidad de líquido en el extracelular es más chiquito, se deshidrata de afuera y la célula se dematiza. Bueno. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a hablar un poco de clínica. En la hiponatrémica, ¿qué es lo que pasa? Como estábamos diciendo, el gradiente osmótico es del extracelular al intracelular, es decir, el agua entra a la célula y por lo tanto vamos a tener edema celular. Y el lugar donde vamos a tener más sintomatología va a ser a nivel cerebral. Vamos a tener edema cerebral. ¿Qué síntomas y signos nos puede dar el edema cerebral? Apatía, anorexia, náuseas, vómitos, agitación, cefalea y alteración de la conciencia. Esto normalmente ya empieza a aparecer cuando el sodio está debajo de 130. A eso me refería yo con la clínica. Ahora, si el sodio llega a estar debajo de 120, o dependiendo de la literatura que encuentren, debajo de 115, también depende del niño, este niño puede llegar a presentar convulsiones y coma. ¿Ya? Como estábamos diciendo, la deshidratación extracelular es mayor de lo que aparenta porque el volumen se va depletando, disminuyendo del extracelular o de los vasos sanguíneos, y también vamos a tener clínica de deshidratación. Hay mayor hipovolemia y tendencia al shock. Ahora en la hipernatrémica. Como decíamos, el agua va del intracelular al extracelular. Nuestra celulita se deshidrata. Entonces tenemos deshidratación celular. ¿Cómo se va a manifestar esto? Principalmente a nivel cerebral, porque va a haber ruptura de las venas puente y por lo tanto hemorragia cerebral. ¿Qué nos va a dar esta hemorragia? Irritabilidad intercalada con letargia. Los niños de repente están muy dormiditos y luego empiezan a llorar y a gritar y nada los consuela. Hipertonía y eventualmente convulsiones y coma. En eso se parece a la hipotónica, ¿verdad? Cuando la hipernatremia es de instauración lenta, es decir, esta deshidratación se manejó entre 24 a 72 horas, tenemos mecanismos regulatorios. ¿Qué significa esto? Que como aquí teníamos mucho sodio y aquí poquito, la célula en el tiempo de un día más o menos, si le damos oportunidad a que se defienda, va a empezar a formar lo que son los mecanismos compensatorios, que son los osmoles, que va a acumular uno de los grandes osmoles que ayuda a que el agua no se mueva: glucosa, aminoácidos y metilamina. Tenemos más solutos en la célula y por lo tanto el paso de agua va a ser menos. Esto sí es lento, si es rápido pues no.
Aquí en este caso, como el agua es la que sale, la pérdida del volumen en el extracelular, o sea, a nivel de vasos sanguíneos, es mucho menor, no se ve tantos síntomas de deshidratación, y porque el sodio afecta el metabolismo de la insulina, puede haber hiperglucemia y también afecta el metabolismo del calcio, provocando hipocalcemia. Ahora la facilita, la isonatrémica. ¿Qué perdemos aquí? Agua y solutos. Hablando de solutos, principalmente hablamos de sodio. Entonces en esta se dice que se pierden o se llegan a perder entre 8 a 10 mil equivalentes de sodio por cada litro de agua para mantener la concentración o la osmolaridad dentro de lo normal. ¿Qué sintomatología nos va a dar esta? Principalmente de deshidratación. ¿Ya? Cómo se queda de piel y mucosas, palidez, taquipnea, vasoconstricción, frialdad distal, taquicardia y oligomelia. ¿Hasta aquí entendimos la deshidratación? Sí, no. Ahora, que más o menos habíamos hablado de deshidratación en general, de desequilibrio electrolítico, principalmente del sodio, porque es el cantidad intracelular más importante, vamos a hablar del diarrea, ¿ya? El abordaje de un niño deshidratado por gastroenteritis. Llega el niño a emergencias y ¿qué es lo primero que tendríamos que saber? ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Cuál es la causa de la diarrea o qué grado de deshidratación tiene? El grado de deshidratación. Antes que saber la etiología tenemos que ver qué tan deshidratado está. ¿Cómo vamos a saber el grado de deshidratación? Haciéndonos dos preguntas. ¿Cuánto falta de líquido y qué es lo que falta? Cuando hablamos de cuánto falta de líquido es valorar el déficit de agua. En general nosotros decimos que por la pérdida de 1 kilogramo de peso en este niño se perdió un equivalente de 1 litro de agua. Entonces, si por alguna razón tuviéramos el peso previo del niño y cuando llega a emergencia lo volvemos a pesar y ha perdido, no sé, medio kilo, sabemos que perdió medio litro. Bueno. Y valorar el déficit de sodio, es la cuanta concentración, y eso tiene que ver con clínica, es decir, es hiponatrémica, isonatrémica e hipernatrémica. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Que sepamos el peso anterior del niño o que no lo sepamos? Que no lo sepamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto líquido perdió? Por clínica. ¿Ya? Para eso somos médicos. ¿Qué vamos a valorar? Vamos a valorar la turgencia de la piel. ¿Qué es turgencia de la piel? ¿Cómo lo valoramos? Aquí se están pellizcando el signo del pliegue, ¿verdad? Si yo hago el pliegue en una persona hidratada, pellizco acá suavito y la piel regresa a su lugar, ¿verdad? Llenado capilar, ¿cuál es el llenado capilar normal? 2 segundos. Valoramos la respiración. ¿Por qué? Porque la deshidratación normalmente viene acompañada de acidosis metabólica. Y el compensador de la acidosis metabólica, ¿qué es? El aumento de la respiración, intentando eliminar dióxido de carbono. Valoramos las mucosas, si están secas o están húmedas. La uresis, valoramos la sed, fontanela, si es que hay fontanela. ¿Hasta qué edad podríamos valorar una fontanela? Ya, es cierto, desaparece a los 18 meses, incluso hasta el año, algunos niños, pero esa fontanela se le dice puntiforme. ¿Qué significa? Que tú apenas si sientes un puntito. Valorar si está hundida, si está bombada es difícil. Normalmente una fontanela que se puede valorar en su tamaño de verdad, en su tamaño real, es 9-10 meses como mucho, porque después ya está muy pequeñita. Perfusión periférica, ojos, lágrimas, pulso, tensión arterial, frecuencia cardíaca y estado neurológico. Bueno, vamos a hablar de todo esto. En una deshidratación leve tenemos normal, menos la diuresis. Ya es un niño que prácticamente no está deshidratado, sino que ya empieza a tener una concentración un poquito más, bueno, empieza a concentrar un poco más la orina.
¿Cómo nos vamos a enterar? Porque la mamá te va a decir, si es un niño con pañal, te va a comentar, es que le he cambiado menos pañales de orina. Si es un niño grande, el papá te va a decir, ha ido menos veces al baño, o he visto que la orina está un poquito más oscura, ¿ya? En la deshidratación moderada ya tenemos alteraciones. Con turgencia de piel está algo disminuida. ¿Qué significa? Que hacemos el signo del pliegue y no va a volver de manera inmediata, va a tener un leve retardo. Llenado capilar algo lento, medio dificultoso al entender algo lento. Se refiere a que este llenado capilar ya es más o menos entre 2 y 3 segundos. ¿Ya? Respiración, puede estar normal o puede haber taquipnea. Este niño ya empieza a respirar un poco más. ¿Qué es taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria, respira más rápido. Las mucosas están pastosas. ¿Qué podemos entender por pastosas? Seco. Secas. ¿No hay nada de saliva? Es áspero, escasa, áspera. Hay saliva escasa o espesa. Ya sabemos que nosotros agarramos la saliva acuosa, gotea. En cambio en este niño, si lo revisamos, la saliva va a estar espesa, va a estar, hay un término que se le dice filante. ¿Qué significa? Que si tú agarras la saliva entre los dos dedos y lo abres, va a quedar un filamento antes de romper. Eso es espeso. Ustedes agarren su saliva y abran, no va a pasar nada. ¿No? Diuresis, va a haber oliguria. ¿Qué significa oliguria? Disminución Disminución de la cantidad y frecuencia de la orina. Este niño va a estar sediento. Realmente no es solo sediento, sino es una avidez increíble por el agua. De repente va a estar acá, yo traigo a un niño con deshidratación moderada, va a detectar como si fuera radar un agua y les va a ir a robar. ¿Por qué? Porque se están muriendo de sed. Literalmente toma agua por montones, quiere mucha agua. La fontanela, si está en la edad, va a estar algo deprimida. La perfusión periférica, las extremidades ya empiezan a estar frías. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción periférica intentando mantener la presión. Ojos levemente hundidos. Este niño va a estar con llanto. Si está con llanto, va a estar con las lágrimas disminuidas. Sí presenta, pero poquitas. El pulso radial va a estar un poco débil y rápido. La tensión arterial, si es que aquí hay un magnetotensiómetro, vamos a empezar a notar una hipotensión leve. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada o dentro del límite normal alto, que ya dependiendo de la edad, la frecuencia cardíaca también varía. Y el estado neurológico es un niño inquieto e irritable. Ya está llorando, no se consuela. ¿No? En cuanto a la deshidratación grave, ya vamos cambiando. La turgencia de la piel está muy disminuida. Agarramos el signo del pliegue y ahí se quedó. Tarda un montón en regresar. El llenado capilar va a estar muy lento. ¿Qué significa esto? Mayor de 3 segundos. ¿Ya? Hablamos de shock, el hipovolémico cuando es mayor de 5. La respiración va a ser profunda y taquipneica. El niño está respirando más profundo de lo normal y más rápido. Las mucosas van a estar muy pastosas o secas. ¿Esto qué significa? Que si de repente nosotros vemos la boca del niño y metemos el baja lenguas, que es un palito de madera, entró seco y sale seco, no se va a humedecer. ¿Ya? Eso va a estar seco. En la diuresis, oliguanuria, prácticamente va a llegar el papá y va a decir desde ayer que no orina. Así. Fontanela, deprimida, seco, va a haber rechazo. A diferencia del niño con deshidratación moderada, este niño no va a querer tomar el agua, lo va a rechazar. Lo vamos a ver después por qué. Perfusión periférica, va a haber acrocianosis. ¿Qué es acrocianosis? ¿Qué es? Coloración azulada de las extremidades, principalmente manos y pies. Ojos hundidos, las lágrimas van a estar ausentes, este niño va a llorar y no va a salir ni una lágrima. El pulso radial débil y filiforme. ¿Qué significa filiforme? ¿Qué es filiforme? Siento un pulso filiforme. Ya, me voy a dar a explicar así. Un pulso normal
tiene amplitud y tiene frecuencia, ¿verdad? Un pulso filiforme tiene mucho menos amplitud y tiene una frecuencia muy aumentada, ¿ya? Eso es filiforme. La presión arterial ya va a estar en hipotensión, va a estar taquicárdico. ¿Y por qué rechaza el agua? Porque ese niño ya está apático, ya está letárgico, ya está débil, como desde un papá, porque luego así los describen. Bueno, son muchos signos y síntomas que hay que ver. Entonces, este señor, Gorelick, dijo, vamos a manejar los 10 más importantes, porque acordarnos de todos estos es difícil. Entonces hizo su escala. Son 10 signos y dependiendo de cuántos se encuentre, podemos clasificar al niño en leve, moderado y severo. Deshidratación leve cuando encontramos entre 1 y 2 puntos, es decir, entre 1 y 2 signos de esta escala. Deshidratación moderada entre 3 y 6 puntos. Y deshidratación grave cuando es de 7 a 10. ¿Y qué es lo que valora? El estado de conciencia, que es muy importante, las lágrimas, la respiración alterada, es decir, la taquipnea, las mucosas, los ojos, el pulso, la frecuencia cardíaca y la uresis. ¿Vamos bien? Bueno, aparte de hacer la revisión clínica del niño y ver qué tiene, qué no tiene, qué tan seco está, podemos también hacer pruebas complementarias. Obligatorio pedir el peso del paciente, salvo que mala suerte no tengamos una balanza, bueno, ni modo. Pero tenemos que saber el peso porque es de donde vamos a iniciar el tratamiento. Tomar presión arterial si es que hay, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria es parte de nuestra exploración física. Y los laboratorios. Aquí cometemos a veces un error. Piensan que todo niño deshidratado que llegó a emergencias hay que pedir laboratorios. No es así. No todas las deshidrataciones vienen con alteraciones. Entonces solamente hay casos específicos a los que tenemos que pedir laboratorio. ¿Cuándo? Cuando hay alteración del estado mental. El niño está apático, letárgico o inconsciente. Cuando ya llegó con deshidratación grave. Sí o sí tenemos que ver cómo está su medio interno. Cuando tenemos signos de hipocalemia e hipernatremia, convulsiones, coma, irritabilidad. ¿Y qué vamos a pedir? Electrolitos, sodio, potasio, cloro, glucemia, porque sabemos que si hay hipernatremia puede haber alteraciones de la glucosa, la osmolaridad plasmática y la función renal. ¿Por qué? Porque estos niños, especialmente los deshidratados graves, tienen ya función renal alterada por la misma deshidratación y falta de flujo sanguíneo. Si es posible, una gasometría venosa para ver cómo está el pH y el bicarbonato. Ahora, vamos con los planes de hidratación. ¿Por dónde y cómo lo administramos? El plan A de hidratación, que es el primer paso en una hidratación de un niño, se da cuando el paciente está sin deshidratación o con deshidratación leve. Es decir, es un niño que está con diarrea y que eventualmente se nos puede deshidratar. Es un niño en peligro. Entonces, a estos niños se les da el plan A, porque sabemos que la deshidratación leve, que es lo único que podría estar alterado. Diuresis. Muy bien, lo demás está normal. ¿Ya? ¿Cuál es el plan A? Este se da en domicilio, es un niño que lo vemos, está con las mucosas húmedas, buena frecuencia cardíaca, buena frecuencia respiratoria, buen llenado capilar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo podemos mandar a su casa con las siguientes recomendaciones. A la mamá que le dé más líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? En general cualquiera, mientras no sean gaseosas y jugos con demasiado contenido de glucosa. No suspender la lactancia. Si es un niño que está todavía lactando, se le tiene que dar pecho sin importar si está con diarrea. Y la alimentación se mantiene. Ahora, la siguiente recomendación. Señora, si usted empieza a ver que la diarrea
está más abundante y más frecuente, empiece a darle suero de hidratación oral. ¿Qué cantidad? Si es menos de 2 años, de 50 a 100 ml después de cada evacuación líquida y abundante. Si es mayor de 2 años, entre 100 y 200 ml después de cada evacuación líquida y abundante. ¿Qué más tenemos que decirle? Vuelva en 24 horas. ¿Por qué? Es un niño con diarrea y aunque le está dando solo de hidratación oral, puede descuidar al niño, la diarrea le puede estar ganando a la señora y se nos puede estar deshidratando. Entonces tenemos que valorar cómo está en 24 horas. Y le damos signos de alarma. ¿Qué signos de alarma le podríamos dar a la mamá? Que deje de hacer. Ya, Deje de- hábleme. ¿no? ¿Qué decías? Que deje de orinar o hacer pipí. Que deje de orinar, exacto. Eso sí puede ver la mamá. ¿Qué más? Que empiece a tener mucha sed, está bien. ¿Qué más? Que no esté, que esté las mucosas desanimado. estén secas, se va a fijar su boquita, si ve que su boquita está más seca, sus labios partiditos, regresa antes de las 24 horas. ¿Qué más? Alteración del estado de conciencia, lo ve muy irritable, enojón o peor todavía, lo ve que ya no contesta. Regresa, por favor. ¿Qué más? La mamá que te revise una fontanera es tan difícil, la verdad, sí. Algo que ella sí pueda, porque tampoco le vamos a decir le va a tomar la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Sus ojos. Ojos hundidos, que de repente ya no esté con lagrimitas. Y algo más importante, que aumente la diarrea o que empiece a vomitar. ¿Ya? Luego a veces los niños los mandamos muy tranquilitos, hidratados a casa, y en la casa por diferentes razones empiezan a vomitar. Vomitan y la mamá agarra y le quiere meter el suero de hidratación oral y lo sigue vomitando. No vamos a esperar a que presente signos de deshidratación porque sabemos que ese niño sí o sí se va a deshidratar porque no está pudiendo recibir nada. Entonces le decimos a la mamá, regresa antes de las 24 horas. Si no le damos esa indicación, por lo menos acá en Bolivia, muchas mamás se aguantan las 24 horas y llegan un día después con el niño en shock. ¿Ya? Porque es que el doctor me dijo que viniera hasta el día siguiente. No, ya. Es desesperante, pero así pasa. Pregunta, ¿ustedes creen que una mamá pueda calcular 100 ml de suero? No. ¿Cómo se lo pueden indicar? ¿Cómo se puede hacer la indicación? ¿O cómo le explicarían cuánto darle? ¿Qué? Cucharas. A ver, ¿cuántas cucharas tendría que darle para llegar a 100 ml? Perfecto. Jeringa. ¿Cuántas jeringas de cuánto? Es tan difícil. Más 10 de vaso. 250 sería la mitad de un vaso, un poquito más. Exactamente, en vaso. ¿Cuánto dijimos que era una taza? 250. 250. Para llegar a los 50 o 100 ml, ¿cuánto de la taza tendría que darle? Cuarta taza, la mitad de la taza. Entre un cuarto de taza y un tercio. Un tercio. No va a ser muy exacta, seguramente se va a quedar aquí en medio, pero ya llegamos a la cantidad, ¿verdad? Si hablamos de 100 a 200, ¿cuánto necesita darle? La mitad. Exactamente, la mitad o 3/4. También se va a quedar en medio y está bien. ¿Quién ha visto alguna vez un biberón? ¿Quién ha manejado biberón? Perfecto. ¿Cuántos ml hay en una onza? Hay 13 ml Si en cada no onza. sabes, es porque no te hacías 13 ml en cada onza. No, es el... ¿Cómo? ¿Cuántos ml hay en una onza? No Porque son- ahí vienen los no son biberones tres. bien bonitos. ¿No son 3? No. No, 30. Porque yo me acuerdo que decían una onza de trago. 30 ml. Si ustedes nomás saben de tragos, ¿cuántos Este, shots? Era con 3. Listo. Por cada onza en un biberón es igual a 30 ml. ¿Por qué? Porque luego, como ustedes bien han dicho, hay tazas de diferentes tamaños. ¿Ya? Entonces, si para buena suerte es un niño pequeño,
lo más seguro es que la mamá, casi seguro, tenga un biberón en casa. Entonces le pueden decir, prepara el suero de hidratación oral, que sabemos que un sobre es para 1 litro, y de ese litro, si es que tiene una deposición líquida, usted le va a dar ¿cuántas onzas? 5. Haga multiplicación. Si 5 estamos hablando de 50 a 100 ml, ¿cuántas onzas? Yo pensé mayor de 2 onzas. 2 a 3 onzas. 2 a 3 onzas si es niño chiquito. Sí, Si es de 100 a 200 ml, ¿cuánto? 5 a 6. 5. 4 a 6. 6, sí, 4 a 6. Ya. Entonces podemos manejar también la medida biberón, ¿ya? Eso ayuda. Ahora les voy a decir, hice mi tarea. Así yo hice mi tarea, ¿verdad? Normalmente una taza son 250 ml. Sabemos que hay tazas pequeñas. ¿Saben cuántas ml hay en una taza pequeña? ¿Cómo? 150. Sí. Entonces, si quieren averiguar un poco más, pueden decirle de qué tamaño es la taza, porque sabes que en tacitas justamente entran 150 ml. Ahora, si queremos hacerlo más fácil, como no sé quién dijo, las tazas de mantequilla, Sí. son 250. Casi todos seguro tienen una tacita de las de mantequilla y de eso. Acá. Esa taza, por favor, que no compra mantequilla. Por si acaso mis tazas son de 400 ml. Doctora, No, es mi esposo que le encanta tomar café. Ya. niño. Aquí muy importante. Estaba hablando del suero de hidratación oral. Y aquí tengo la respuesta. ¿Con qué hidratar? Me han llegado indicaciones de que, el niño está con diarrea, dele Powerade o dele Gatorade. ¿Por qué? Porque los borrachos. Porque tiene Porque sabe rico y es de colores, ¿no? ¿Por qué? Tiene electrolitos. ¿Por qué qué? Tiene ¿Tiene electrolitos? Ahorita les voy a explicar. Pero los borrachos se hidratan así. No sé cómo hacer. Calor. Ya. Vamos a hablar de fisiología del intestino, ¿verdad? Vellosidades intestinales. Lumen, Sí, yo me lo sé. vaso sanguíneo. Cuando tenemos una diarrea, ¿qué pasa con nuestras vellosidades intestinales? Están un poco. La mayoría de los microorganismos, parásitos y virus afectan un lugar en específico. Los ápices, exactamente. ¿Qué queda impune o en libertad? Las bases, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué bomba importante tenemos aquí? Sodio y potasio. No. No sé. Bueno, cotransportador vamos a decir. El cotransportador, glucosa, sodio. Se ha visto por estudios que en cualquier diarrea, no importa cuál, este cotransportador no se altera, siempre está presente. Y es la razón por la que hicieron los sueros de hidratación pensando en este cotransportador para meter agua. ¿Por qué? ¿Quién es el compañerito del sodio? El agua. Entonces, graves son ustedes. Por cada 2 moléculas de sodio que pasan por las bases de las vellosidades intestinales, lo acompaña una molécula de glucosa. Como pasan los dos, aquí el gradiente osmolar aumenta. Y si hay un mayor gradiente osmolar en el vaso sanguíneo, ¿quién va a pasar también? El agua. ¿Ya? El agua no necesita transportador, pasa libremente a través de las células y tenemos a un paciente hidratado. ¿Sí?
Entonces, ¿qué necesitamos para poder utilizar este transportador? Una cantidad igual de sodio y de glucosa en nuestras sales de hidratación. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, tenemos diferentes tipos de suero. En 1975, vamos a hablar un poco de historia, la Organización Mundial de la Salud sacó el suero de hidratación oral con 90 milequivalentes de sodio. ¿Por qué? Porque en esos tiempos teníamos mucha cólera. Y de hecho se ha visto que este suero con 90 milequivalentes de sodio es muy bueno para la diarrea con cólera, incluso actualmente. Para las demás diarreas, la OMS hizo una actualización. Mejor que tenga 75 milequivalentes de sodio. ¿Por qué? Para relacionarlo un poco más con la glucosa. ¿Qué relación tenemos aquí? 1-1. Porque se vio que por utilizar este cotransportador, la relación sodio-glucosa tiene que ser 1-1 o máximo 2-1 por otros transportadores de glucosa más. Entonces, vinieron la Academia Americana de Pediatría en el 85 y dijo, ¿y si bajamos un poco la osmolaridad? Y empezó a crear principalmente el de concentración 60 o que le dicen hipoosmolar, para tener más concentración de agua también que pase a través del lumen intestinal, con una glucosa de 110, que es el que más manejamos. Y la Espigan, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, dijo, también funciona el 60 con una glucosa ya sea de 74 o 110. ¿Cuál pueden utilizar? ¿Este o este? Son los que mejor han funcionado. Hidratan más rápido, de mejor manera. Entra glucosa porque normalmente los niños con deshidratación tienen hipoglucemia, si no tienen alteración electrolítica, y aparte meten más agua. Y otro gran conveniente, junto con el sodio y la glucosa, también entran nutrientes. Tenemos nutrientes que pueden ingresar al vaso sanguíneo siguiendo estos dos. Ahora vamos a analizar el Powerade. ¿Cuánto de sodio tiene el Powerade en milequivalentes? Wow, ¿cuánta glucosa? ¿Cuánto de sodio tiene el Powerade? Llegaste antes que yo. 16.2 milequivalentes. Comparando con el hipotónico, la diferencia. 1. ¿Cuánto de glucosa tiene el Powerade? Sí, son borrachos nomás. 321 miliosmoles. Comparamos con el hipotónico, ¿cuál es la diferencia? Relación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a dejar eso. Tenemos poca glucosa, así vas a ponerlo bien chiquito, poquita. Tenemos, poco sodio, tenemos mucha glucosa por todos lados. ¿Qué va a pasar con el transportador? Va a meter estos dos sodios con una glucosa, pongámosla de aquí atrás, y va a dejar todo el resto de la glucosa afuera. ¿Dónde va a haber mayor gradiente osmolar? ¿Dónde? En el lumen. El gradiente osmolar pasa al lumen intestinal ¿por culpa de quién? De la suquita. Y entonces el agua, ¿a dónde va a ir? Al lumen. Entonces, si le doy Powerade, ¿qué le puedo provocar al niño? Deshidratación. ¡Qué triste! ¿Quién no ha tomado Powerade cuando tenía diarrea? ¿Quién de
por poner eso. Humildes. Bueno, ya hablamos del plan A. Vámonos al B. Quiero un descanso porque la verdad se me acabó la lista. Está bien, doctora. 5 minutos de descanso.